Buenos días a todos y a todas nuevamente. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, le damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de webinars del 2018 de la mano de la Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias. Hoy compartiendo con todos el tema Políticas y Programas en Energía para la Cocción, con la valiosa participación de tres reconocidos especialistas de la región, Ana Isabel Moreno, Javier Aristizábal y Omar Macera, quienes nos acompañan muy gentilmente desde Perú, Colombia y México respectivamente. Ana Moreno es directora del proyecto ENDEF Perú desde el año 2009 y responsable del tema de energía dentro del clúster Ciudades Sostenibles de la GIS Perú. Experiencia de más de 16 años en trabajo con la cooperación internacional y de ellos 8 en el sector de energías limpias. Especialista en programas de innovación social con práctica de trabajo en 10 países de Latinoamérica. Se ha desempeñado como asesora, gerente y operadora de proyectos de desarrollo sostenible con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como docente universitaria en programas de posgrado. PhD en proyectos con mención de energía de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Javier Aristizábal es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, con especialización en planeación ambiental y manejo integral de recursos naturales de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con 9 años de experiencia trabajando en el sector de estufas mejoradas en Colombia. Actualmente se encuentra vinculado a la Fundación Natura, desempeñándose como jefe de proyecto de la iniciativa Evaluación de las condiciones de mercado y desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de un NAMA de estufas mejoradas en Colombia. Además, hace parte de la Mesa Interinstitucional de Estufas Mejoradas en Colombia y es miembro del comité técnico que actualmente lidera el desarrollo de la norma de estufas para Colombia. Omar Macera, por su parte, obtuvo la licenciatura en física en la UNAM, México, y la maestría y doctorado sobre energía y manejo de recursos naturales en la Universidad de California, Berkeley. Es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, y dirige el Laboratorio de Bioenergía y la Unidad de Investigación en Ecotecnologías. El doctor Macera cuenta con una amplia trayectoria en investigación y numerosas publicaciones en el tema de la cocción con biomasa. Cuenta también con varios reconocimientos y distinciones, entre ellos destacan el Ashden Awards 2006 a la energía sostenible por el desarrollo de la cocina eficiente Paxari, el Premio Nobel de la Paz en 2007 como parte del panel intergubernamental del cambio climático y el Premio Universidad Nacional 2015 en el área de investigación tecnológica. Es necesario recordar a nuestros apreciados participantes que podrán hacer preguntas a los expositores a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalice la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Y además les recordamos que este webinar está siendo grabado en su totalidad y estará disponible en la página de la red expertosenred.olade.org en los próximos días. Sin más, para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Ana Moreno, Javier Aristizábal y Omar Macera. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Adelante, Ana. Okay, buenos días, ¿me escucha? Sí, en este momento sí te escuchamos.
Perfecto, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a OLADE por permitirnos utilizar la plataforma virtual para llegar a los expertos en red. Quisiera iniciar mi intervención presentando a la red latinoamericana. La siguiente, por favor. La Red Latinoamericana de Cocinas Limpias es una red que está integrada por instituciones, agrupaciones y personas involucradas o interesadas en la temática de cocción limpia en los países de la región. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, son varios los países de la región que están representados, ya sea por instituciones o actores individuales, y que se interesan en la temática de cocción limpia, y uno de sus objetivos es justamente establecer espacios virtuales y o presenciales para promover la gestión del conocimiento en torno a esta temática. En este marco, la siguiente, por favor. La directiva de la red que participó en el foro de cocinas limpias organizado por la Alianza Global y realizado en octubre del 2018 en India, dio por importante poder desarrollar una serie de webinars para poder compartir el conocimiento allí diseminado, puesto que fueron muy pocos los participantes de América Latina que estuvieron. A pesar de que en el Congreso hubo más de 600 participantes que representaban a 57 países, los participantes de América Latina no llegábamos a la docena. En ese sentido, nos parece importante generar este espacio para poder compartir con ustedes temas relacionados al tópico de cocción limpia, y uno de ellos es el que vamos a tratar hoy, que es el de políticas y programas para la energía de la cocción. Siguiente. Este tema estuvo presente de manera transversal durante las diferentes sesiones y días en los que duró el foro. Los diferentes speakers, los diferentes expertos invitados reconocieron que los programas gubernamentales masivos son un paso en la dirección correcta para lograr cerrar la brecha de acceso a tecnologías modernas y limpias de cocción. Sin embargo, como ustedes podrán leer en algunos de sus statements recopilados en la memoria de este foro, es necesario que no solamente estas iniciativas gubernamentales estén dirigidas únicamente a subsidiar las tecnologías, sino también que estén alineadas a apoyar el desarrollo de mercados de tal forma que se pueda asegurar la sostenibilidad. Asimismo, durante los diferentes bloques del foro se enfatizó en la necesidad de que cada uno de los países que va a desarrollar políticas o programas nacionales mire y adecue los abordajes de acuerdo a su contexto. No hay una receta única para abordar esta temática, sino debemos ver cuál es la realidad del país en la que se va a trabajar y podemos desarrollar enfoques múltiples, holísticos, integrales, multidisciplinarios, involucrando tal vez a diferentes sectores del país, o un modelo de política más centralizada. Existen varias experiencias y tanto en África como en Asia como en América Latina, con estos diferentes enfoques que han dado muy buen resultado. La recomendación en el foro es: hay que analizar el contexto en el que vamos a desarrollar nuestra intervención, nuestro programa, y de acuerdo a eso definir cuál es el abordaje que vamos a tener. Asimismo, se reveló el papel de las alianzas nacionales en la construcción de mercados para estufas y combustibles limpios. Hablamos de alianzas nacionales, pero realmente también se presentaron en el foro muchas alianzas regionales, como por ejemplo, bueno, la Red Latinoamericana, pero existen algunas alianzas a nivel suprarregional en África y en Asia también. Un
uno de los puntos en los cuales se considera estas alianzas nacionales pueden contribuir al desarrollo de mercados sostenibles de estufas y combustibles limpios son básicamente los temas en cuanto a capacitación, desarrollo de acciones de incidencia para visibilizar la temática y colocarla en la agenda pública de los países, y desde luego la diseminación de información de tal manera que se logre sensibilizar a la mayor cantidad de población que hoy todavía no tiene no tiene acceso a tecnologías eficientes y limpias, lo pueda hacer. Esto de manera muy general y a forma de introducción, pero para nosotros es importante ligar estos hechos que nos han presentado en el foro con lo que está pasando en los países en América Latina, puesto que durante la última década ha habido realmente en América Latina una gran involucramiento de los diferentes gobiernos en el desarrollo de políticas y programas de cocción, y es por eso entonces que queremos hacer el vínculo con lo que está pasando, y hemos tomado en América Latina y hemos tomado como casos a Perú, a México y Colombia. En mi caso yo voy a hablar sobre lo que ha pasado en Perú. La siguiente diapositiva, por favor. En el Perú, según las estadísticas oficiales, en el año 2009 eran 2.7 millones de familias las que cocinaban de manera ineficiente y de manera contaminante, es decir, utilizando 3 piedras y fogones abiertos. Hoy, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, esta cifra ha bajado a 1,5 millones de hogares. Es decir, ha habido un gran esfuerzo durante la última década, especialmente del gobierno peruano, de aumentar la cobertura. Sin embargo, la evolución favorable de este indicador de acceso a tecnología moderna aún enfrenta muchos desafíos en este país, especialmente en torno a la sostenibilidad. Ha habido durante muchos años una gran inversión en la diseminación de tecnologías, pero ha habido muy poco desarrollo e interés de estos grandes programas masivos de ver cómo se va a asegurar la sostenibilidad de este acceso, sea a través de las mismas tecnologías o a través del desarrollo de un mercado de servicios. Siguiente, por favor. En ese sentido, y haciendo un paralelo con lo que se habló en India, pues la sostenibilidad se dará solamente si es que desde el Estado se generan las condiciones habilitantes, y esas condiciones habilitantes implican mecanismos de financiamiento diferentes a los que ya hemos utilizado en un país como Perú, que tiene 10 años de trabajo en el tema, ¿no? Ya no solamente debemos pensar en desarrollar nuevos subsidios para las tecnologías, sino también debemos pensar en cómo esas tecnologías, cómo les aseguramos a esas tecnologías que estamos entregando para la cocción un mercado de servicios que nos pueda asegurar la sostenibilidad del mismo. En ese sentido, es necesario que la normativa y los programas evolucionen hacia esto. De la misma manera, es necesario, siguiente, que se promuevan normas y normas y estándares que nos permitan asegurar, por ejemplo, la calidad de las tecnologías, pero ya no solamente basado a un solo tipo de tecnología, con un solo tipo de combustible, como es el caso del Perú, sino realmente teniendo en cuenta la amplia gama de tecnologías y combustibles que existen hoy día, y sobre todo pensando no solamente en generar cobertura, sino también en generar un mercado de servicios que asegure el acceso sostenible. Siguiente. Para nosotros, en el caso del Perú, y justamente haciendo la relación con el tema de alianzas nacionales,
efectivamente, para que podamos poner en agenda pública y podamos lograr estas condiciones habilitantes, es importante desarrollar acciones de abogacía que permitan alinearse a las políticas existentes o que permitan generar esas políticas de acceso a energía para cocinar. En ese caso, en el Perú se ha incidido con un grupo temático que está conformado por instituciones públicas y privadas que trabajan el tema y que tienen como objetivo visibilizar esta temática. Pero no solamente en nuestra experiencia ha sido importante visibilizar la temática, sino también generar evidencias que nos permitan que los tomadores de decisión inviertan realmente en soluciones masivas, que generen programas masivos. Y de esta manera, entonces, con las evidencias claras, hemos logrado también que haya financiamiento para los programas públicos. Como dije anteriormente, este financiamiento dirigido mucho a cubrir, a ampliar la cobertura, focalizada especialmente en grupos poblacionales de menores ingresos, pero esperamos que en el futuro y en aras de la sostenibilidad de la gran cantidad de tecnologías que se han logrado diseminar en el país en los últimos años, se empiecen a generar marcos regulatorios y normativos que permitan asegurar el mercado de servicio para estas tecnologías. Las acciones de incidencia siguientes, como lo dije, han sido fundamentales para lograr las decisiones políticas y promover el intercambio del conocimiento. En ese sentido, un ejemplo claro, por ejemplo, de una acción de incidencia, valga la redundancia, ha sido utilizar la COP20 que se realizó en Lima en el año 2014 como una plataforma de lanzamiento para un nuevo tipo de tecnologías en el país, que eran las cocinas portátiles a leña, en donde además se utilizó, en el buen sentido de la palabra, figuras como Ban Ki-moon, como el ministro del Ambiente, o chefs reconocidos a nivel internacional, como es el caso de Gastón Acurio, para promocionar este tipo de tecnologías. Y es así que luego de estas acciones de incidencia siguiente, los programas de cocción nacional han adoptado estas tecnologías. Hoy tenemos programas como el programa de aseguramiento de la alimentación para escolares, que han ya empezado a desarrollar estrategias masivas de implementación de cocinas portátiles, que es el caso de esta nueva tecnología. Es un ejemplo puntual de cómo se logra realmente a través de la incidencia de un colectivo o de acciones de incidencia organizadas por un colectivo, llegar a permear los programas sociales para que mejoren su manera de implementación, en este caso específico a través de la utilización de una nueva tecnología, pero en el mismo sentido hemos logrado también al pasar de los años ir permeando a los programas para conjuntamente pensar y buscar soluciones en torno a la sostenibilidad. Como dije anteriormente, es todavía un reto, pero sí por lo menos ya hay un primer deseo de tematizar el tema, que creo es ya una gran ganancia. La siguiente, por favor. Como mencioné anteriormente, el tema de calidad de las tecnologías es un tema que debe estar constante también y acompañando una de las funciones fundamentales de los programas que se comprometen a trabajar en el tópico, y no es un tema, no son normas, no son políticas que sean estáticas, ¿no? Son normas y políticas que tienen que estar actualizándose constantemente, de tal manera que respondan también al desarrollo tecnológico y de estrategias del mercado y a los lineamientos internacionales que también van cambiando. En el caso del Perú, trabajamos con
el CENTICO, que es el Servicio Nacional de la Construcción, y que es una unidad autónoma del Ministerio de Vivienda, es quien se encarga de desarrollar los protocolos, de actualizarlos o de participar en movimientos internacionales, como ha sido el caso de desarrollar los estándares ISO, los cuales en el caso del Perú se han desarrollado con el Instituto Nacional de la Calidad y hoy existen como estándares voluntarios que pueden ser llamados y utilizados por diferentes empresas en el país. La siguiente. En el caso del Perú, y creo que es importante también en el tema de políticas, más allá de las acciones propias que hemos desarrollado o que se han desarrollado durante los últimos años con el sector específico, cuando hablamos de acceso a energía para la construcción, que en nuestro caso sería el Ministerio de Energía y Minas, hoy y desde la COP20, pero también la COP21 en París, la agenda climática se ha convertido en una aliada importante para cerrar la brecha de acceso a cocción limpia en el país. El sector energía tiene alrededor de 20 de las cerca de 70 opciones de mitigación que existen en el país y ha decidido, para poder responder a esas 20 opciones de mitigación, diseñar 4 NAMAs, de los cuales uno es un NAMA de acceso a energía, acceso universal a la energía, y comprende el tema de cocción. En ese sentido, es una nueva agenda internacional, la agenda climática, que permite incluir el tema de cocción, tal vez buscando otros impactos e incluyendo otras tecnologías limpias, especialmente tecnologías de emisiones bajas en carbono, pero para aquellos en donde tal vez el objetivo inicial ha sido cerrar la brecha de acceso a energía, sigue siendo un aliado importante, puesto que nos permite ampliar cobertura y al estar marcado en un mecanismo como es un NAMA, nos asegura también el monitoreo constante de estas tecnologías para asegurar la disminución de las emisiones y por ende seguramente llevará a los gobiernos, a los estados que utilicen esta agenda climática como el norte de sus acciones programáticas en los países a desarrollar mercados de servicios y por ende a asegurar la sostenibilidad de las tecnologías, que es uno de los grandes retos que un país como el Perú tiene hoy por hoy. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Si tuviéramos la anterior, si tuviéramos que resumir, yo diría que las acciones de cocina deben incluir todos los niveles del gobierno, especialmente el nivel donde se formulan las políticas y las normas sectoriales, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y en el caso peruano, pues se incide con el grupo temático y con otras plataformas que existen en el país para asegurar que la temática permanezca a nivel del Congreso de la República, a nivel de la Presidencia del Congreso de Ministros, del Consejo de Ministros y a nivel de diferentes ministerios que pueden generar políticas para asegurar acciones que permitan cerrar la brecha de acceso, acciones no solamente dirigidas al subsidio de la tecnología, sino también a asegurar los mercados locales de venta de tecnologías, pero también de producción de servicios para asegurar la sostenibilidad de estas tecnologías. Debemos además trabajar con aquellos niveles en donde se da la implementación de esas políticas, que en nuestro caso, como ustedes pueden ver, nos lleva a trabajar con diferentes sectores, con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, puesto que es el ministerio que se encarga de trabajar con las poblaciones más vulnerables y de desarrollar muchos programas sociales que incluyen iniciativas de cocción, pero también trabajamos con el Ministerio de Vivienda y Construcción, puesto que es el ministerio que se encarga de dar toda la normativa en cuanto a la calidad tecnológica en el país,
También se trabaja con el Ministerio del Ambiente, especialmente ahora con lo último que he mencionado y las agendas climáticas. Trabajamos con el Ministerio de Educación porque consideramos en el país que es necesario no solamente dedicarse a sensibilizar a la demanda que hoy ya tiene la problemática, sino que creemos importante empezar desde edades muy tempranas a sensibilizar a los pobladores rurales a través de las escuelas, de tal manera que ellos tengan elementos claros para cuando sean los adultos del futuro busquen estas nuevas tecnologías. Trabajamos a nivel subnacional con gobiernos regionales y locales que también tienen la posibilidad de implementar programas masivos y de implementar la política que se genera a nivel nacional. Y finalmente, obviamente es importante buscar a nivel local aliados locales que nos aseguren, como lo he repetido de manera constante, pero muy consciente, que nos ayuden justamente a desarrollar mercados de servicios para todo ese esfuerzo y toda esa inversión del Estado poder ponerla en valor y rentabilizar. Como resultado de todas estas acciones que se han generado durante los últimos años, pues podemos decir que en el caso del Perú se han masificado por instituciones públicas y a través de programas alrededor de 300.000 cocinas mejoradas a leña. El programa de GLP ha logrado también diseminar alrededor de 1 millón de cocinas a GLP, y interesante en el tema de GLP en el país es que ahí ya se ha pensado justamente en asegurar la sostenibilidad del uso de estas tecnologías a través de un vale que se entrega bimensualmente a las personas para que puedan rellenar sus cilindros de gas. Simultáneamente se han instalado capacidades institucionales y se han desarrollado planes de desarrollo a diferentes niveles para poder incluir el tema. En la perspectiva de crear un cambio sostenible en el cuidado de la energía y de cuidar que realmente las nuevas generaciones entiendan la importancia de acceder a la energía y lo que ello implica en el desarrollo de sus comunidades, es que se ha trabajado con el Ministerio de Educación para poder desarrollar currículas que permitan sensibilizar a los escolares en esta temática. La siguiente, finalmente yo quería en este breve resumen compartir con ustedes uno de nuestros mayores aprendizajes. El programa ENDES a nivel global trabaja en 26 países y en la mayoría de los países tiene un enfoque muy bottom-up, muy de desarrollo de mercado, en donde es el poblador rural que no tiene acceso a energía y que vive en la última milla el que debe buscar pagar la tecnología y solucionar su problema de acceso a la energía, cuando el poblador urbano, cualquiera de ustedes que hoy me escuchan, ha recibido el servicio de acceso a energía, ha recibido la tecnología, la red, el sistema solar, financiado por el gobierno, y lo que hace es pagar por el servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creemos que es importante desarrollar una convivencia de los enfoques. Son necesarios los programas sociales para alcanzar a los pobladores de la última milla y darles el servicio al acceso, pero a la vez es necesario desarrollar un mercado de tecnologías y de servicios de tal manera que podamos asegurar la sostenibilidad de este servicio básico que entrega, en este caso, los programas sociales a los pobladores. En ese sentido, y tratando de hacer una homologación entre lo escuchado en el foro en India y lo que acontece en el Perú, creo que hay un alineamiento y una gran riqueza de experiencias y de lecciones aprendidas en el país que podrán enriquecerse con estos nuevos conocimientos, y para mí lo más importante es darnos cuenta que estamos alineados a esta agenda global y que conceptualmente también lo estamos, ¿no? O sea,
internamente y a nivel de colectivo se discute mucho el problema de sostenibilidad, se discute mucho el tema de cuál es el rol real del Estado en el desarrollo de los mercados de este tipo de tecnologías, y creo que en esa misma constelación se está desarrollando la discusión a nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Damos la palabra en este momento a Omar Macera. Omar, ¿me escucha? En este momento voy a compartir su presentación. Sí, sí, los escucho. ¿Me escuchan a mí también? Sí. Ok. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues voy a dar entonces la segunda presentación en este seminario sobre políticas públicas y programas relacionados con energía para la cocción limpia, y me voy a centrar en el caso de México. Realmente mi presentación, un poco de manera lógica, hubiera sido un poco la primera, porque como les voy a mostrar un poquito, México representa un poco lo que es ahora todavía el enfoque dominante de los programas nacionales, y varias de las cosas que queremos nosotros, o que hemos visto que no funcionan y que se deben cambiar. Pero bueno, justamente por eso yo creo que es importante presentar este ejemplo para ver, como mencionaba Ana, ya varias de las cuestiones que son importantes para moverse hacia direcciones más sostenibles, ¿no? Entonces, agradezco a OLADE y a la red mexicana, a la red latinoamericana de cocinas también, para la oportunidad que nos han dado para compartir esta experiencia en este seminario. Entonces, el siguiente. Bueno, la primera cosa interesante, ahora sí hablando como país, es que México pues es la segunda economía de Latinoamérica. Es un país altamente dependiente del petróleo. Ha estado el petróleo muy subsidiado, ha sido un país normalmente exportador, y sin embargo en su matriz energética la biomasa representa todavía el 10% del consumo de energía, ¿no? Y dentro de eso, el 70% se dirige a la leña para cocción de alimentos. Entonces, a pesar de todo el proceso de industrialización, crecimiento económico, tratados de libre comercio y todo que ha tenido el país en los últimos años, pues el sector tradicional, asociado sobre todo a la parte rural, continúa siendo muy, muy importante en México y muy resiliente, ¿no? Siguiente, que es un primer punto a tomar, a tener en cuenta en los programas, que no por la modernización acelerada, sobre todo en la parte urbana industrial, no necesariamente, incluso agrícola comercial, no necesariamente lleva a automáticamente a quitar el asunto de la leña, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de México, que es la segunda también sector rural más grande de Latinoamérica, son alrededor de 23 millones de personas, entre 23 y hasta 28, depende de las estimaciones, pero un 90% de la población rural y una parte de la periurbana que utiliza leña para cocinar. Lo que ha habido históricamente, y eso es una cuestión muy importante ahora para todo lo que son los programas de cocinar limpios, es que ha habido una introducción del gas LP, no con programas específicos, sino de una manera simplemente por la propia, ¿no?, desarrollo de la infraestructura del gas LP en el país, de una penetración creciente en el sector rural, que llega ahora a lo mejor hasta 30, 40% dependiendo de las regiones,
pero siempre lo siguen utilizando en conjunto con la leña, ¿no? Como se ve en la foto que está en la izquierda, abajo a la izquierda, ¿no? Entonces, sí hay un acceso creciente, pero ese no reemplaza totalmente a la leña, ¿no? Y eso, bueno, la leña se sigue consumiendo sobre todo en fogones rústicos, con lo que ustedes saben tiene problemas de salud, y se asocia pues a un uso muy intensivo de la leña, que tiene otros impactos ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero y cuestiones de deforestación, no de una manera extensiva como se ha hablado muchas veces. No es que la leña es la principal causa de deforestación ni mucho menos, pero sí puede ser fuente de degradación en lugares específicos, ¿no? Entonces, siguiente. Este es un mapita donde se ve justamente, claro, cada puntito representa una población y de alguna manera el número de habitantes que cocinan con leña. Lo que se ve en el mapa, pues bueno, es que la zona, el uso de leña pues está concentrado en las zonas de México que son más indígenas y sobre todo pues donde hay más ruralidad, en las zonas del sur del país, etcétera, pero que pues está extendido realmente mucho, o sea, por todas partes donde está el sector rural, donde hay población, pues hay un consumo importante de leña, ¿no? Entonces, siguiente. Esto, por cierto, ha sido algo que que el gobierno durante mucho tiempo a nivel de gobierno oficial no se reconocía, ¿no? Extensión y la profundidad y sobre todo la resiliencia del uso de leña, incluso hasta todavía ahora a niveles gubernamentales no es algo que sea parte todavía de la agenda. Hay un desconocimiento muy grande del rol todavía que tiene este sector en el país, ¿no? Y sobre todo a nivel de gobierno, pues muchas veces por la parte del proceso de modernización del país, de su entrada a los tratados estos de libre comercio, etcétera, incluso una cuestión de tratar de no hablar de ese tema, porque es como hacer quedar a México en un estado de desarrollo menor, ¿no? Según la forma tradicional en que se ve la cuestión de la leña. En la parte de políticas públicas, pues ha ido variando con diferentes gobiernos. Yo me voy a centrar ahora en lo que ha sido estos últimos 6 años, pero bueno, realmente son parte de una política que viene ya de más atrás, y se ha centrado en 3 tipos de acciones. Uno, que son los programas de diseminación de estufas, de cocina. Nosotros en México hablamos de estufas, pero cuando yo diga estufas me refiero a cocinas limpias, en apoyo a la innovación, estudios de impacto, como más desde el punto de vista más de apoyo científico y tecnológico, y recientemente en la cuestión de normas y certificación. Entonces voy a hablar un poquito de cada uno y obviamente le estoy dando una pincelada en estos 15 minutos que tenemos para la plática. No se puede profundizar realmente en cada cosa, ¿no? Siguiente. Bueno, los programas de diseminación de estufas de cocinas limpias en México, los programas, o el programa como a nivel, los que dominan, digamos, son los de estufas de leña, que aquí se le denominan estufas ecológicas, de las cuales se tienen instaladas, o sea, se han instalado alrededor de 900.000 desde el año 2006, que es cuando formalmente inició este esfuerzo, y han sido coordinadas sobre todo a nivel de las secretarías de Estado, de los ministerios, ¿no? El ministerio, en este caso, inició con una comisión forestal, pero se fue rápidamente al ministerio que le llaman aquí la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual ya habla un poco de cuál es el rol que se le ha asignado un poco a este tipo de programas, que en realidad son programas de asistencia a la población más pobre, ¿no? Y se juntó desde el principio con acciones relacionadas más con el dar piso firme, o sea, piso de cemento, baños y otro tipo de cuestiones. Nunca hubo como
entender a la parte de estufas o cocinas como un sector independiente. Y de esos programas nacionales pues se han derivado a partir de estos ministerios, pues a nivel, han habido réplicas a niveles regionales, estatales, y inicialmente programas no gubernamentales y de fundaciones como el que nosotros trabajamos con la red Pazzari, pero que poco a poco fueron dejados de lado por estas iniciativas más a nivel directamente coordinadas desde arriba, ¿no? Desde la Secretaría. Desde el año pasado comenzó un programa de diseminación de estufas de gas. O sea, ya sabemos, hay un proceso natural donde se está dando el uso del gas en combinación, pero el gobierno, en toda esta cuestión del acceso a combustibles limpios, inició un programa todavía pequeño y también coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, y también han habido programas de diseminación de estufas solares, pero esos a mucha menor escala, ¿no? Siguiente. Ay, no vi que... Bueno, y lo que han hecho este tipo de programas pues es promover una diversidad de modelos de estufa, ¿no? En México, todas las cocinas que se utilizan, bueno, 29% son cocinas que tienen chimeneas, y hay una variedad grande que inició sobre todo en las que se construían in situ, y con materiales locales y basados todavía un poco más en el concepto de la apropiación de los pobladores, etcétera, y poco a poco se ha ido moviendo a iniciativas de empresas que las pueden producir en masa y que son más de tipo metálico, las estufas, ¿no? Como las que están en la parte derecha del diagrama, ¿no? Estimamos nosotros hay alrededor de 25 o 30 fabricantes, desde pequeños fabricantes hasta ahora, como voy a explicar, por el tipo de forma que se ha dado la diseminación, pues compañías incluso internacionales, ¿no? Siguiente. En correlato con esto, pues están este tipo de programas, como les contaba, ¿no? De la estufa Pazzari, que han tenido otro tipo de lógica, donde hay una cuestión ya mucho más de trabajo hacia y con la gente, con los pobladores. Ha tenido también un impacto importante, pero se ha ido moviendo un poco la agenda del apoyo a estas iniciativas, como decía, a las otras, el otro tipo de opciones. Siguiente. E incluso, bueno, eso a mí me llamó la atención, pues seguro que hay de más estufas, pero incluso se ha llegado ahora a algunas situaciones donde las estufas, las cocinas ya se venden hasta por internet, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante para notar que ha habido de alguna manera, pues ahí se ha detonado un proceso en el que en diferentes instancias, diferentes gentes, se ha llegado hasta la comercialización de diferentes marcas de estufas, ¿no? No tienen un mercado grande, pero ya es una iniciativa interesante. Siguiente. Entonces, bueno, espero que se alcance a ver un poco la letra, veo que es un poquito chiquita, depende tal vez del monitor de cada uno, pero bueno, ¿cuáles han sido el financiamiento, ¿no? Y ahí voy un poco, ahora sí reforzando lo que decía Ana, pues en México realmente los programas, tanto de leña como de gas, no tienen una visión de sostenibilidad. El gobierno los ha planteado como una visión de asistencialismo, y por lo tanto pues están basados en el subsidio total de las estufas, ¿no? De las cocinas. La asignación se hace vía grandes licitaciones, y por eso cada vez más son las empresas grandes las que están teniendo la única oportunidad de participar o de ganarlas. Las estufas se venden se licitan a un precio que va entre 125 a $200. Son estufas, como ven ustedes, con chimenea, etcétera. Lo que sea del mecanismo, cómo funciona para estos programas, es que se envían, las comunidades ni los usuarios, no eligen la estufa, sino que se envía a los municipios muchas veces, y de ahí las cabeceras municipales se reparten por listas de familias a las personas, no se da capacitación ni seguimiento, y el éxito del programa se mide por la cantidad de estufas que se licitaron, ni siquiera instaladas.
tampoco tienen estos programas, como están metidos dentro de esta gestión más bien social pues muy asociado también realmente a la parte de obtener votos de los pobres, pues realmente no hay un comité técnico. Sobre todo en esta última administración ha sido imposible lograr que hubiera algún tipo de conversación sobre la gestión, sobre una evaluación del programa. Y bueno, una cosa parecida, aunque un poco, no totalmente, pero está pasando con el gas LP. Aquí la diferencia es que como ya existe una red muy extendida de uso del gas, lo que está planteando el gobierno pues básicamente son este enfoque que en ciertas tiendas gubernamentales haya acceso para la población de bajos recursos a cilindros de más bajo tamaño. En México son de 30 kilos y acá se les da un cilindro de 10, se les subsidia la estufa y son familias pobres que están asociadas a un programa que se llama Prospera. Y ahí, bueno, el punto es que hay ahí sí la sostenibilidad un poquito a través de que son familias que pueden tener suficiente ingreso para que después el combustible lo puedan estar consumiendo en las propias comunidades. Siguiente. Otras políticas públicas que se han hecho, pues es sobre innovación y desarrollo. Ahí ha habido apoyo grande ¿no? Pues bueno, un apoyo para el desarrollo de diferentes tipos de innovaciones, y también han invertido el gobierno en varios estudios de impactos a la salud, y crecientemente también ha habido algunos estudios sobre el rol de las estufas de la cocción con fogones y la mitigación a partir de cocinas limpias en la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tengo una gráfica que si en las preguntas salen se las puedo mostrar. Y últimamente también, el último año, al igual que lo mostraba Ana para Perú, aunque Perú lleva un camino mucho más recorrido, pues está a punto de aprobarse ya una primera norma voluntaria para las cocinas o estufas de leña con chimenea, donde se va a hablar de diferentes aspectos de desempeño, durabilidad, materiales, etcétera, y también junto con eso pues espera poder lanzar este laboratorio nacional de certificación, que va en conjunto también con el desarrollo de una serie de pruebas y protocolos que estén adecuados a las condiciones de la región, no nada más a estas pruebas que se hacen a nivel internacional y que luego no dicen mucho de lo que va a pasar después con las cocinas, ¿no? Siguiente, ya estoy acabando. ¿Cuáles han sido los resultados, no? Bueno, los buenos, como decía yo hace rato, pues que a pesar de, con tantos esfuerzos, tanto financiamiento que ha habido, pues se ha creado del 2006 para acá. Antes del 2006 eran puros esfuerzos pequeños y locales, y se ha logrado crear alrededor de 30 fabricantes de estufas de diferentes niveles. Sí, ahí está bien y hay mayor conciencia a nivel de las diferentes instituciones del problema de salud, sobre todo asociado al humo de leña. Los malos, pues es que por el tipo de enfoque, pues no se ha generado un mercado para la venta de estufas. La mayor parte de las estufas son de mala calidad porque no había certificación, y ha habido muy pobre adopción de las estufas y bajo impacto realmente. La mayor parte, o sea, entre 70-80% de las estufas que se han instalado pues están abandonadas, ¿no? Siguiente. Y ya con eso termino. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender? Bueno, la primera es que hay que entender bien el contexto, ¿no? De que la leña se utiliza no solo por una cuestión económica, sino también por razones culturales y sociales, y que no se elimina automáticamente al acceder a otros combustibles. Como lo muestra México y muchos países a nivel del mundo, el dar incentivos por ejemplo, solamente al gas LP no va a eliminar de cuajo el uso de los fogones tradicionales, ¿no? Entonces se requieren enfoques múltiples, se requiere entender de una manera más integrada. O sea, la cocción no es solo cocción, son mucho más cosas. Entonces el problema lo tenemos que entender de una manera diferente,
Y por lo tanto, bueno, entonces la solución, las estufas limpias son una parte de esta solución y esa parte debería, esos programas entonces deberían tener un enfoque más integrado y sobre todo dirigidos a garantizar el uso sostenido de esas estufas a largo plazo, no la instalación, sino el uso, ¿no? Entonces, es importantísimo, como mencionaba también Ana, hacer partícipe a los usuarios, como decía, brindar opciones múltiples, garantizar toda esta cuestión de la sostenibilidad de la cadena de suministro, del el programa mismo, la sostenibilidad financiera, más en la línea de lo que se ha hecho en otros lugares como Perú, y medir el éxito no por, como decíamos, no por la cantidad de estufas que se han vendido, sino por el uso, por su cuántas de ellas permanecen en uso en el medio o largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que son lecciones importantes que salen a partir de la experiencia de México y aquí estamos a la espera del un cambio de gobierno y esperemos que entonces con esta nueva etapa podamos incidir. Aquí también se han preparado, se ha organizado grupos temáticos, pero no hemos tenido la oportunidad todavía de lograr cambios importantes en la política, por lo menos durante este sexenio, pero esperemos que en el siguiente se puedan lograr. Así que pues muchas gracias. Ahí tengo la última que viene, creo que mi dirección de correo, pero ya. Gracias. Ya la comparto. Eso ya no lo dejé, sí, nada más por sí, para que queden cuando se vayan a compartir las presentaciones. Muchas gracias, Omar, por esta excelente participación. Vamos a dar la palabra en este momento entonces a Javier. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Javier. Dime. Javier Aristizábal, bienvenido. ¿Puede compartir usted su presentación? Sí, por supuesto. Ya, permíteme perfecto. Entonces. Adelante, le escuchamos. ¿Me puedes habilitar, qué pena contigo, la parte de la diapositiva? ¿Lo tienes ahí o simplemente muestro la presentación? Marisol. Sí, ya tiene habilitados los permisos para compartir, Javier. ¿Ven la presentación en este momento? No, aún no la vemos. Permíteme. Ya está abriendo. Perfecto. ¿La ven? Perfecto, Javier. Gracias. Bueno, muy buenos días, Marisol. Muchas gracias también por la invitación a este ciclo de webinars. Un saludo también muy especial a Omar y a Ana, con quienes comparto este espacio, y hago extensivo también el saludo a todos aquellos que nos están escuchando en otras partes de América Latina. Quiero compartir con ustedes, digamos, la experiencia en el caso de Colombia, de lo que se ha realizado en el tema de estufas. He querido llamar esta presentación el Programa Nacional de Estufas Eficientes Eficientes de Colombia, migrando desde un enfoque de proyecto a una medida de mitigación nacionalmente apropiada, que es lo que se está buscando. Entonces, para poner un poco en contexto, no sé si ven la siguiente diapositiva.
Todavía no, estamos viendo solo la primera. La primera. Hay algo que no funciona acá. Bueno. Ya, ahora sí. Para contextualizar un poco la situación en el caso de Colombia, lo que se ha realizado en cuanto a cocción limpia es algo muy incipiente, pero pues obviamente quiero ilustrarlos con esta información. En Colombia pues se estima que alrededor de 6 millones de personas ubicadas principalmente en áreas rurales aún dependen de la leña para cocinar. Esas 6 millones de personas representan el 50% de la población rural colombiana, que a su vez representa el 25% de la población total del país. Entonces, estamos hablando de que de 12 millones de habitantes rurales, 6 aún dependen de la leña para cocinar. El consumo de leña que se estima y consumen esta cantidad de personas es de alrededor de 8.2 megatoneladas por año, lo que implica en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y principalmente de CO2, 13.7 megatoneladas anualmente. Esto ya se ha cuantificado y representa alrededor del 8% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Para Colombia es importante, digamos, el tema de la cocción limpia, ya que si bien hasta hace unos cuantos años no se había cuantificado en términos económicos el impacto del uso de combustibles sólidos en nuestro país, ya se han hecho unos estimativos que nos hablan de que alrededormente los costes anuales, por ejemplo, en efecto sobre la salud, pueden ascender alrededor de $1 billón, de acuerdo a datos del Departamento Nacional de Planeación. Por ende, para Colombia es muy importante emprender una serie de medidas respaldadas por políticas en donde se pueda lograr una sustitución de los fogones tradicionales que aún persisten en los hogares rurales, con lo cual pues obviamente se podrían cumplir con importantes objetivos sociales, ambientales y climáticos que están establecidos en las diferentes agendas intersectoriales del país. Siguiente, entonces quería de alguna forma mostrar cómo ha sido la dinámica del desarrollo de los proyectos en Colombia, o cómo se ha dado el tema de este tipo de programas. Javier, disculpe, no estamos viendo el paso de la lámina. Sí, Sí, puede ser dando clic en el mouse o también haciendo uso de las flechitas del teclado. Sí, estoy haciendo exactamente eso, pero no entiendo. Hay como una demora, o sea, no sé, entre el clic acá y la aparición de la diapositiva. Bueno, entonces trataré de darlo más anticipadamente para no colgarnos un poco con el tiempo. Haciendo, digamos, una retrospectiva del sector estufas en Colombia, podríamos como dividirlos en 3 importantes hitos, ¿sí? Los comienzos del sector de estufas en el país se remontan prácticamente a inicios de la década de los 80, cuando el Instituto Colombiano Agropecuario, a través del Centro Nacional de Transferencia Apropiada, desarrolló un modelo de estufa enfocado a resolver las necesidades de cocción de las comunidades rurales. Este modelo se diseminó en gran parte del país, pero desafortunadamente los esfuerzos en cuanto a la diseminación de este tipo de tecnología se fueron perdiendo en la medida en que este centro de tecnología apropiada pues desapareció como resultado de una transformación, de una reforma que hubo al Instituto Colombiano Agropecuario, en donde se le eliminaron algunas funciones, entre ellas la de desarrollo y difusión de tecnología para el medio rural. De esa tecnología pues sobreviven, digamos, sus diseños,
y fue de alguna forma el precedente para empezar a trabajar en lo que serían los actuales proyectos de estufas de leña que hay en el país. Un segundo hito ya viene, digamos, hacia mediados de la década de los 90, cuando una corporación autónoma regional, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare, ubicada en el departamento de Antioquia, empieza a tomar este modelo de estufa, la ICA 1791, y empieza a hacer una construcción de ella en diferentes áreas de su área jurisdiccional. Durante aproximadamente 12 o 13 años se construyeron alrededor de 600 estufas atendiendo, digamos, las políticas de gestión ambiental propias de esta Corporación Autónoma Regional, y hacia el año 2007 se produce como un cambio, se produce un punto de inflexión en donde se cambia el proceso de construcción de estas estufas y se genera todo un programa alrededor del tema de cocción limpia por parte de esta Corporación Autónoma Regional, que fue lo que ellos denominaron el programa Huellas y que aún en nuestros días continúa vigente. El programa Huellas no solamente buscaba la diseminación de estufas eficientes de leña, sino que también promovía otros aspectos, o sigue promoviendo otros aspectos, como el establecimiento de plantaciones a nivel de finca que pudieran proveer leña y no se tuviera que utilizar leña de otro tipo de fuentes como los bosques o las áreas arboladas adyacentes. Además, favoreció de alguna forma la innovación, puesto que la corporación buscó mejorar el diseño de la ICA 1791, la adaptó y hizo algunas mejoras para darle nacimiento a un nuevo diseño de estufa. A partir de esta fecha del 2007 en adelante, más o menos hasta nuestros días, se estima que se han construido alrededor de 30.000 estufas huellas del programa en la jurisdicción de esta corporación, y ha sido como digamos el programa bandera, el programa más emblemático del tema de cocinas eficientes, de estufas eficientes en Colombia. Como último hito podríamos hablar en qué se ha avanzado en la última década. A la par del programa Huellas empiezan a surgir otra serie de iniciativas, ¿sí?, lideradas por diferentes entidades, no solamente oficiales, porque el programa de alguna forma se empieza a expandir hacia otras áreas del país que son replicadas por otras corporaciones autónomas regionales. Para ponerlos en contextos, en Colombia Colombia está dividida administrativamente en departamentos, pero la parte del manejo ambiental se le delega a unas entidades que en el país se conocen como corporaciones autónomas regionales, que en la mayoría de los casos coinciden con la jurisdicción departamental, pero no siempre sucede. En el caso, por ejemplo, de Antioquia, puede ser uno de los ejemplos a los que me refiero, en donde existen 3 corporaciones autónomas distribuidas en ese departamento. Cornare es una de ellas. Así que estas corporaciones que estaban en otras áreas del país empiezan a tomar el modelo Huellas, el programa Huellas, para empezar a replicar sus propios ejercicios de distribución de estufas y cumplir, digamos, con sus metas de gestión ambiental. Aparte de esto, como les decía, surgen iniciativas provenientes de los sectores no gubernamentales, liderado por diferentes entidades, entre ellos la fundación a la cual pertenezco, pero también entidades como Patrimonio Natural o como Mar Viva. Hacia el año 2012 hay un hito importante en la medida en que el país se involucra con la Global Alliance for Click to Stop y con sus iniciativas y sus metas de distribución de estufas, pero se ve que es necesario realizar un diagnóstico de la situación a nivel del país. Y es así como la Global Alliance realiza un estudio de línea de base de cómo se está comportando el mercado de estufas en Colombia y de combustibles.
como fruto, digamos, de los esfuerzos o de los resultados que salen de esta consultoría, pues un año después tenemos el nacimiento de la Mesa Interinstitucional de Estufas Eficientes, que agrupa a diferentes entidades entre oficiales y no gubernamentales, así como también académicas y del sector privado. 2 años después, hacia el 2014, se realiza un taller internacional en donde no solamente se miran las experiencias nacionales, sino que se traen expertos internacionales para que compartan su experiencia respecto al tema de estufas en Colombia y mirar cuáles son las visiones que están predominando particularmente en la región latinoamericana. Y como último hito tiene que ver precisamente el desarrollo de la Norma Nacional de Estufas de Leña, que se viene adelantando desde el año 2015 y que está pues también en el proceso de finalización. ¿Cómo ha evolucionado el tema en Colombia? Como les decía al principio, empezamos con un programa que es el programa Huellas, que se orientó específicamente en una región del país y posteriormente se multiplicó hacia otras áreas, hacia otras regiones del país, en otra serie de proyectos individuales realizados por las corporaciones autónomas regionales. Ahí es donde, digamos, tenemos uno de los grandes inconvenientes, y es que, al igual que el caso de México, como lo decía Omar, este ejercicio de diseminación de estufas se viene realizando de una forma asistencialista, porque los programas obedecen a planes estratégicos de las corporaciones autónomas regionales, quienes deben cumplir con unos indicadores de gestión. Entonces, los recursos para estos proyectos de diseminación de estufas que se hacen de forma regional vienen obviamente pues de organismos oficiales como las corporaciones, como las mismas alcaldías en caso de entidades locales, o como las gobernaciones cuando hablamos de regiones un poco más grandes. ¿Qué permitió esto? Esto permitió evidenciar de que el país, de alguna forma, y poniéndose en línea con los objetivos climáticos, podía encontrar un muy importante valor en los proyectos de estufas para que contribuyeran con las metas de reducción de emisiones, y particularmente para optar a nuevos mecanismos de financiación como los mercados voluntarios de carbono. Es así como en el año 2015 desde el año 2013 se empieza a desarrollar, toda una estrategia para desarrollar un programa de actividades de estufas eficientes que buscan el financiamiento del carbono, y que finalmente pues se pudo concretar hacia finales del año 2015, registrándose creo que el segundo o el tercer programa nacional de carbono en la región latinoamericana, después del programa de los proyectos liderados por Microsol en Perú y en México. Sin embargo, el país fue un poco más ambicioso y vio que las estufas tenían el potencial para contribuir con esa meta de reducción de emisiones, y lo que se busca es que no solamente contribuya con objetivos climáticos, sino dada la importancia y dada el enfoque transversal que tiene el tema de estufas eficientes en el país, se vio que era necesario generar un programa nacional de estufas mejoradas. Entonces se generan unos lineamientos alrededor de lo que puede ser este programa nacional de estufas mejoradas, pero lo que hemos visto es que para poder migrar hacia el siguiente paso, que es convertir el programa en una medida de adaptación nacionalmente apropiada, es necesario desarrollar un mercado, porque el actual modelo en cómo se viene diseminando los proyectos de estufas en el país, al igual que sucede en México, es completamente asistencialista y no garantiza la sostenibilidad de este proyecto en el mediano y en el largo plazo, máxime cuando se quiere contribuir con estas metas nacionales de reducción de emisiones. Para ponerlos en contexto, el gobierno nacional se ha fijado un compromiso de reducir el 20% de sus emisiones con respecto a las emisiones del año 2012, para el año 2030. Y dentro de esa cantidad de emisiones,
El sector de estufas mejoradas juega un papel importante, como lo mostraba en otra diapositiva. Puede contribuir o está contribuyendo en este momento con el 8% de las emisiones nacionales. Les comentaba que tuvimos un diagnóstico realizado por la Global Alliance en el 2012, en donde los principales indicadores o los principales hechos resultantes fueron los siguientes. De este diagnóstico se pudo establecer que en el país se vienen desarrollando proyectos de pequeña escala, ¿cierto? En donde, como ya les decía, se entregan las estufas de forma gratuita, porque obviamente las organizaciones locales subsidian este tipo de tecnología. Entonces, al usuario final no le cuesta nada la estufa que le da una corporación autónoma regional, una alcaldía o una gobernación, porque ellos son finalmente los que están pagando por la totalidad de la estufa. Lo otro que encontró es que en Colombia probablemente están las estufas más caras, no solo de la región, sino incluso del mundo en general. Cuando hicieron el diagnóstico encontraron que aquí estaban las estufas que se construían, están alrededor de entre 350 y 400 dólares, ¿sí? Llevándola, digamos, a divisas, pues para que todos tengamos una dimensión de lo que vale eso. Eso es bastante dinero que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, es difícil de costear por parte del usuario, por parte de quien está interesado en esta tecnología, y por lo tal la tecnología se hace poco asequible. Tampoco existe un mercado, no hay un mercado desarrollado. Las estufas en Colombia se dan en un modelo muy similar al que presentaba Omar para México, y es que finalmente, por tratarse de dineros públicos, las estufas salen a una especie de subasta, a una especie de licitación, en donde se propone la construcción de tales unidades por determinada cantidad de dinero. Se presentan unos oferentes y obviamente el que presente la mejor propuesta es el que se queda con el contrato para poder hacer la diseminación y construcción de las estufas en el área geográfica en donde se vayan a desarrollar. Eso pues obviamente tiene algunas implicaciones de política, hay algunas incidencias claras sobre cómo se manejan políticamente ese tipo de contratos, hay algo de corrupción detrás de eso, y esto ha hecho que el sector no se haya dinamizado porque finalmente, siguiendo este tipo de enfoque, en el país la construcción de las estufas se ha limitado a 3 o como máximo 4 oferentes que construyen la misma estufa, porque entre otras cosas, y ese es el siguiente punto, la consultoría evidenció una falta de diseños, una carencia de innovación en los diseños en el sector, en donde solamente hay una tecnología y es la que compete a la estufa a huellas, que era la que les comentaba anteriormente. También no existe una normatividad que regule el desempeño, la calidad de las estufas. Las estufas que se vienen construyendo se construyen sin ningún respaldo de calidad. Muchas de ellas aducen una eficiencia particularmente, que es el tema que se trabaja, pero esta eficiencia es cuestionable porque nunca ha sido medida en un laboratorio, ni internacional, ni localmente, obviamente porque pues, no se tiene, digamos, la capacidad montada para hacerlo en el país en este momento, pero sin embargo queda la idea de que las estufas son eficientes sin haberlas probado. Entonces, al haber una falta de normalización, se están promoviendo estufas que realmente puede que no estén cumpliendo con los estándares de calidad, y eso es algo importante para poder avanzar en el sector, en lo que a Colombia se refiere. Como les decía, todos los dineros que hacen parte de estos proyectos vienen del sector público,
de las gobernaciones, de las alcaldías o de los presupuestos de las corporaciones autónomas regionales, y solo una fracción muy pequeña viene tal vez de donaciones internacionales que son manejados estos dineros por organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la entidad a la cual represento. Que se evidenció también de que existe muy poco involucramiento de los sectores que están relacionados con esta temática. Y llama mucho la atención, por ejemplo, el avance que ha hecho Perú en este aspecto, en donde no solamente hay un comité ministerial, sino que realmente tiene la participación entre 5 y 6 ministerios trabajando en este aspecto. En Colombia, escasamente, a partir del año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia es el que ha venido liderando la temática. De forma muy tibia, podríamos decir que el Ministerio de Minas y Energía ha querido ingresar en apoyar este tipo de iniciativas, y de forma más reciente se ha tratado de buscar que ministerios como el de Salud y como el de Agricultura, que es el que maneja la política de vivienda y de desarrollo rural, pues también se involucren en este tipo de iniciativas. Y finalmente, lo que encuentro el diagnóstico de la Global Alliance es que definitivamente en el momento en que se hace el diagnóstico, pues la voluntad política para avanzar hacia un nuevo esquema para la diseminación de estufas es muy poca. Entonces, son como los retos que ha venido enfrentando el tema de estufas en Colombia. ¿A qué da lugar a esto? A que finalmente se pueda generar unos lineamientos que son la base para la creación del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Colombia. Debo hacer la claridad de que el Programa Nacional en Colombia todavía no es una realidad, en la medida en que todavía no hay una política que diga, hombre, aquí tenemos este programa y queremos llevarlo a la realidad, pero al menos se han hecho los primeros esfuerzos para generar cuál puede ser el derrotero que debe seguir el país en cuanto a esto, y cuáles son, digamos, como los lineamientos que debería perseguir un programa de estufas. Entonces, en 2015, de la mano del Ministerio de Ambiente, se expiden los lineamientos para el Programa Nacional de Estufas Eficientes para cocción con leña en el país, en donde, pues como les comentaba, se perciben, digamos, unos objetivos y unas actividades muy puntuales para que se desarrolle este programa, pero pues también se recogen esas recomendaciones claves que arrojó el diagnóstico de la Global Alliance y que ya comenté en la diapositiva anterior. Como hechos puntuales, los lineamientos establecen la construcción de 1 millón de estufas al año 2030, que pueda ser congruente con la meta nacional de reducción de emisiones que tiene fijada también el gobierno nacional. Y lo que se busca con esta política es que se puedan involucrar la mayor cantidad de sectores involucrados o que tienen relación con el tema para lograr un mayor alcance. Entonces, son como los puntos más relevantes que se plantean dentro de los lineamientos que se han expedido para el Programa Nacional de Estufas en Colombia. ¿Cómo de alguna forma se ha avanzado en esta temática? Es lo que les quiero presentar a continuación. Dentro de los lineamientos, les comentaba las actividades que se han propuesto. Una de ellas es la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, la Mesa Interinstitucional de Estufas Mejoradas. Esa mesa se propone dentro de los lineamientos y, digamos, ya es un hecho como tal la creación de esta mesa. Empezó a trabajar desde incluso mediados del año 2014, incluso si no estoy mal desde principios de 2014, mucho antes que los lineamientos salieran a la luz pública. La mesa está constituida por diferentes entidades del orden gubernamental, lideradas principalmente por el Ministerio de Medio Ambiente y secundada por el Ministerio de Agricultura.
está conformada por las organizaciones no gubernamentales que han venido trabajando el tema desde hace ya una década, como la Fundación Natura, como Patrimonio Natural, como Mar Viva. Se involucró también al Instituto de Normalización del país, que es Incontec, y viene también involucrando a diferentes proveedores de estufas, que es muy importante para generar toda esa conciencia alrededor del desarrollo de un mercado. Dentro de este espacio se realizan reuniones anuales en donde se presentan los avances que ha conseguido la mesa a nivel nacional y se van involucrando nuevos actores a medida que se van presentando. Los lineamientos también proponen la evaluación de las experiencias de estufas que se han implementado en el país. Cuando se arrancó un poco con esta iniciativa, se desconocía realmente qué era lo que se estaba haciendo aparte del programa Huellas en Colombia. Y vimos que habían muchas corporaciones que estaban haciendo importantes avances en la construcción de estufas, pero hay un reto ahí que es significativo, y es que no hemos podido consolidar cuántas estufas las entidades regionales, a pesar de que las están subsidiando, pero se están construyendo, cuántas estufas se han diseminado en el país. Entonces, hablamos de una estimación de alrededor de 50.000 estufas, pero tenemos ese gran reto y esa gran tarea de poder definir en este momento realmente cuántas estufas se han construido, porque finalmente esas estufas, aún bajo un enfoque asistencialista, están contribuyendo a la meta que se propone el gobierno nacional. Entonces, este tema de la evaluación de las experiencias que propone los lineamientos del programa nacional, digamos que ya se ha cumplido. También propone la consolidación de la información sobre consumo de leña, con mucho esfuerzo y reunión de información de diferentes entidades y realizando diferentes ejercicios académicos, se ha podido como tratar de establecer un consumo de línea base, aunque de todas maneras se han encontrado, digamos, algunas discrepancias con los datos que reportan algunas entidades nacionales, particularmente las que están involucradas con el sector de energía, que son los que manejan y gobiernan la política energética en el país, con aquellos que provienen obviamente de fuentes no gubernamentales o de fuentes académicas. Entonces se está tratando un poco de mejorar, de pulir esa información para tener un dato exacto y robusto, pero lo significativo con respecto a lo que plantean los lineamientos es que esta meta se ha logrado. Lo siguiente que propone los lineamientos es la definición de una norma nacional. Como les decía, el país adolece de esta norma. Desde mediados del año 2014 se empezó a trabajar en la norma con la creación de un comité liderado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que es la entidad que normaliza en Colombia. Y durante estos 3 años y medio se han tenido algunas dificultades para desarrollar la norma, pero se encuentra en un avance del, podríamos decir, del 85-90%, así que esperamos que antes de mediados del presente año podamos lanzar la norma colombiana para estufa de biomasa. Podríamos decir que en este momento en stand-by no es un hecho cumplido, pero el avance es muy importante. Lo otro que proponen los lineamientos es el establecimiento de una unidad de técnica de certificación. En eso sí realmente hay una gran incógnita, porque definitivamente aún habiendo surtido el proceso de generación de la norma, no se tiene claridad quién la va a ejecutar, qué entidad. En el país no hay laboratorios para eso. Hay universidades que están en la capacidad de establecer el laboratorio, pero se está mirando de qué forma se puede llegar a eso, pues porque los recursos para inversión en un laboratorio son importantes y no se tiene claridad de dónde van a salir, a pesar de que hay voluntad de las instituciones académicas para poder establecerlo. Se busca también con los lineamientos que se promuevan proyectos pilotos, que se promueva la innovación y no nos quedemos con los modelos o el modelo que actualmente ha predominado en el país. Entonces, en ese sentido, se ha buscado que los desarrolladores de proyectos de estufa y los diseñadores propongan sus modelos y se puedan diseminar.
Es una tarea que aún sigue pendientes, porque si bien se han identificado proveedores de estufas, ellos todavía dependen mucho del desarrollo del mercado. Mientras el mercado no está, pues es un poco difícil promover, digamos, sus modelos y de alguna forma la distribución de los mismos se ha hecho casi que de forma muy limitada. Además porque, como les digo, al tener, al competir contra estufas que se subsidian, ellos ven eso como una barrera que a veces limita que sus diseños, no son muchos obviamente en Colombia, pero que sus diseños puedan llegar a los usuarios finales. Los lineamientos buscan que también haya un programa de divulgación y sensibilización del tema de estufas y todo lo que ello conlleva, y eso es una tarea que aún está pendiente, porque es claro que si queremos migrar a un enfoque de mercado, hay que distribuir los roles. Y dentro de la mesa interinstitucional se ha hablado claramente que el tema de la divulgación y sensibilización debería recaer, eso sí, en las entidades oficiales, en las corporaciones autónomas, en las gobernaciones o en las alcaldías. En lugar de su participación, en lugar de ser proveer los recursos para que las estufas se distribuyan gratuitamente, su participación debería circunscribirse más bien a hacer una promoción efectiva de estas tecnologías y sensibilizar a la población. Pero eso es algo que todavía no está claro dentro de lo que se ha avanzado en el sector en Colombia. Y finalmente se propone una estructuración respecto a un paquete de alternativas de financiamiento. Esto tiene que ver, digamos, bueno, cómo de alguna forma estas tecnologías se hacen mucho más asequibles al usuario final. Y la asequibilidad no pasa solamente porque el usuario pueda tener el dinero para acceder a estas estufas, sino cómo de alguna forma las tecnologías se hacen mucho más baratas para que sean mucho más asequibles a ellos. Entonces se ha trabajado en este sentido, se han generado se ha tratado de involucrar al sistema financiero y particularmente al microcrediticio para que provean recursos que de alguna forma puedan ser utilizados por los usuarios y ellos puedan utilizar préstamos procedentes de las entidades microcrediticias para acceder al tema de estufas. En el tema también de incentivos tributarios se busca pues que los proveedores de estufas tengan una menor carga tributaria, de tal forma que esta menor imposición tributaria se vea reflejada en el precio de la tecnología y que en últimas beneficie al usuario final. Para finalizar, y no alargar un poco el webinar, porque creo que ya estamos por fuera de la hora establecida, pues simplemente les quería traer acá los avances más significativos que se han logrado desde la expedición de estos lineamientos. Los avances los podemos circunscribir a 3 puntos, a unos avances en temas de política, a unos avances normativos y a unos avances de mercado. En el tema de política, como lo ven en la diapositiva, que se ha logrado, uno de las victorias más importantes que ha logrado la mesa interinstitucional y particularmente el trabajo que se viene haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente, es que los proyectos de estufas de leña sean tomados o sean considerados como una medida de eficiencia energética. Y hace ya, desde el año antepasado, el año 2016, se pudo lograr que estos proyectos fueran considerados dentro del plan de acción indicativa del PROURE. El PROURE, para ponerlos en contexto, es el programa de promoción y de uso racional de la energía. Entonces, hasta antes del año 2016, los programas de estufas no habían, si bien de alguna forma se sabía que contribuían con metas de eficiencia energética, no habían sido considerados como tal dentro de la política. Lo que se pudo lograr fue que estos proyectos, los proyectos de estufas, fueran considerados dentro de este plan de acción indicativo, y eso implica que los proyectos de estufas que se presenten, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, que es finalmente quien avala en conjunto con el Ministerio de Energía el desarrollo de proyectos de estufas,
puedan de alguna forma permitir que los proyectos de estufas tengan una menor carga tributaria, porque en últimas el PRODURE lo que percibe es reducir, es generar una serie de incentivos tributarios a esas medidas que contribuyen con los temas de eficiencia energética. Entonces, ha sido una de las victorias que se ha logrado en temas de política. La segunda que se está trabajando en este momento es una propuesta normativa para que las acciones que tienen que ver con reducción de emisiones, entre ellas las de las estufas, puedan ser incorporadas dentro de los futuros planes nacionales de desarrollo como una norma. Entonces, antes no existía mucho interés por incluir el tema de estufas, ahora vemos que el gobierno y particularmente el ministerio está trabajando en este sentido para que se generen normas de tal forma de que puedan los proyectos de estufas ser incorporados dentro de los planes nacionales futuros de desarrollo. Nosotros, al igual que México, el próximo año tenemos cambio de gobierno y esperamos que dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo esta propuesta normativa sea una realidad. En cuanto a los avances de normativos, lo que les comentaba, avanzamos en el desarrollo de la norma técnica colombiana para estufas de biomasa. Estamos, como les dije anteriormente, en un avance del 85 al 90% y esperamos concretar esa norma antes de mediados de este año. Y finalmente, en temas de mercado, pues lo más importante que se ha logrado es esa identificación de los actores de la cadena de valor de estufa que antes se desconocían, porque como les dije, bajo este enfoque asistencialista solamente habían 2, 3 o como máximo 4 proveedores de estufas de un solo modelo estufa, pero al empezar a trabajar en un enfoque de mercado ya se han identificado muchos más iniciativas que tienen otros diseños, que tienen otra serie de innovaciones que son importantes y que van a contribuir con este objetivo final. Les comentaba también que se ha involucrado el sector financiero, particularmente entidades microcrediticias, en este momento en un proyecto que lidera la Fundación Natura en alianza con el Ministerio de Ambiente. Se han involucrado 2 entidades microfinancieras para trabajar una serie de pilotos en donde estas microfinancieras, en alianza con unos proveedores de estufas, puedan proveer dicha tecnología a los usuarios. ¿Cómo funciona el mecanismo? Es fundamentalmente la entidad microfinanciera provee el crédito al usuario, pero este crédito pues no llega al usuario como tal, sino se le entrega al proveedor para que él le construya la estufa al usuario final. Entonces estamos en este momento probando de alguna forma cómo este tipo de alianzas pueden funcionar y cómo pueden contribuir al desarrollo del mercado. Y como les decía, el tema de modelo de negocio también es un avance importante porque estamos rompiendo ese paradigma de que las estufas se construyen bajo un enfoque asistencialista en donde un proveedor de estufas se gana una licitación y en lugar de esto lo que queremos es que haya otro tipo de modelo de diseminación, como el que les planteaba anteriormente, en donde el usuario, si quiere tener una estufa, busca una entidad financiera que pueda darle un préstamo y él, en alianza con el proveedor, pues pueda entregarle la estufa al usuario final. Entonces, básicamente, esto era todo lo que les quería compartir en cuanto a cómo se ha avanzado el tema de políticas relacionado con el tema de cocción en Colombia. Y pues bueno, mis datos están acá por si quieren algún contacto adicional en cuanto a algún tema. Y bueno, eso fue todo. Marisol, muchas gracias. Espero no haberme extendido más allá. Muchísimas gracias, Javier. En este momento vamos a dar unos minutos a los participantes para que puedan escribirnos a través del chat sus preguntas, sus comentarios. Todos serán bienvenidos. Abrimos el espacio entonces para recibir sus preguntas, comentarios o sugerencias a través del chat con un mensaje, por favor, a todos, de manera de que todos participantes y expositores podamos verlos.
Tenemos ya una pregunta. Pienso que pueden ser respondidas por cualquiera de los tres o los tres en su conjunto, no hay ningún problema. Sería esta: desde el punto de vista de las propias comunidades, poblaciones rurales, ¿cuáles serían los principales desafíos para el cambio de tecnología en la cocción? ¿Y qué recomendaciones pudiesen expresar para brindar un mejor acompañamiento a los usuarios en este proceso, de manera de hacer más exitosos los programas gubernamentales? Marisol. Sí, adelante, Omar. Bueno, si quieres empiezo a contesto algo y ahora que a lo mejor Ana y Javier tienen que agregar, pero claramente yo creo que el primer paso para un programa exitoso en las comunidades es que se los tenga en cuenta, que los usuarios tengan voz en todo este proceso, ¿no? Por empezar, que realmente haya un buen diagnóstico de las necesidades, ¿no? Eso se puede hacer, bueno, por un lado, al inicio con estos programas de sensibilización, etcétera, como para que también haya más conciencia entre la gente sobre los problemas asociados al humo y las opciones que existen fuera de las alternativas a la cocción tradicional, pero yo creo que va más también. Hay que acordarse que normalmente la leña se usa para calefacción, se usa en muchos lugares para calentar el agua, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay que hacer también conciencia de las diferentes alternativas y la gente, pues por un lado que tenga acceso entonces que pueda opinar, entonces que tengan opciones, ¿no? Que se les den opciones y no tanto como pasa ahora esta cuestión de que la elección ya viene de fuera nada más, ¿no? Entonces, yo creo que es como un proceso de las necesidades, entonces de estas necesidades, qué opciones, y de esas opciones, pues ya que haya un proceso para que ellos puedan, por ejemplo, si no existe la capacidad económica para adquirirlas, pues entonces tienen que haber mecanismos de crédito, de financiamiento para que la gente también los pueda utilizar y después mecanismos de seguimiento para estar seguros que realmente las cocinas están funcionando como se había previsto y tener diferentes tipos, o sea, arreglar, cambiar, o sea, que haya un seguimiento como se hace muchas veces con otro tipo de tecnologías y al final pues una evaluación y cada cierto tiempo ir recuperando el ciclo. En muchos casos cuando son también, es como le llaman una segmentación del mercado, hay comunidades, de los casos que mencionaba Javier, por ejemplo en Colombia o de México, incluso en Perú, que son comunidades muy remotas, pues el enfoque de mercado probablemente no va a funcionar y ahí tienes que hacer intervenciones basadas mucho en la construcción de in situ, y con materiales locales, etcétera, y en otros lugares que están mucho más cerca y que la población ya tiene acceso más a recursos monetarios, etcétera, un enfoque más de mercado puede pegar, ¿no? Entonces, hay como varias opciones, pero yo creo que lo más importante es empezar también desde la gente, ¿no? Desde las necesidades, las prioridades
y a partir de ahí ir ajustando las opciones que se pueden realizar, siempre con una visión también de sostenibilidad y no de asistencialismo nada más, ¿no? Sí, yo podría tal vez complementar lo que acaba de decir Omar. Y a mí me parece importante, para asegurar realmente la adopción de las tecnologías y la utilización de esta por las comunidades, es importante, yo creo, iniciar las intervenciones mucho antes, y es parte de una de las lecciones aprendidas de la experiencia en Perú, ¿no? O sea, realmente querer sensibilizar a una persona que lleva la mayor parte de su vida utilizando una determinada tecnología, para que la cambie, y como lo muestran todos los estudios, es complicado y exige muchos esfuerzos e inversión por parte de los programas. Yo creo que una de las cosas importantes es empezar a sensibilizar a la población a temprana edad justamente de la existencia de este tipo de la tecnología, de la existencia de otras formas de cocinar a las que han visto en su casa, de tal manera que cuando estos niños y jóvenes se conviertan en los adultos del futuro, sean ellos los que tomen la decisión directa de utilizar otro tipo de tecnologías más limpias y menos dañinas para su salud. Creo que es una manera bastante propositiva e innovadora en este campo, no en otros, pero sí en este campo de poder involucrar a la comunidad, no más allá estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado Omar, pero más allá de las acciones típicas que venimos realizando durante muchos años y que nos hemos dado cuenta que tienen un impacto, pero un impacto bastante limitado y con un esfuerzo muy alto, un poco eficientes, me podría yo decir. Tal vez podríamos volcar innovar en la manera en la cómo estamos involucrando a las comunidades y asegurar por lo menos que si los adultos de hoy no están dispuestos a cambiar o aceptan una tecnología pero no la adoptan en el real sentido de la palabra, asegurémonos de que los niños y jóvenes que dentro de 10 años van a ser los cabeza de hogar, realmente lleven ese chip incorporado y ya no necesitemos involucrarlos y decirles, mira, hay que cambiar, sino que ellos mismos sean los que toman la decisión de cambiar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Omar. También tenemos una pregunta de Betina. Nos dice, hola, mi nombre es Betina. Mi pregunta es si las normativas y certificaciones se asemejan para los distintos países en relación a eficiencia energética de los dispositivos, o cada país sí o sí debe generar su propia normativa. Pregunto esto porque si es difícil instalar laboratorios para generar mediciones y certificaciones en nuestros países latinos, ¿cómo se puede hacer para unar los esfuerzos y acompañarnos en esta tarea? Bueno, ¿me permites contesto en Sí, primera adelante, instancia? Javier. Yo, particularmente, a pesar de que la región es homogénea en muchas cuestiones, ¿cierto? Incluso en el tema de la cocción varía mucho, y la forma en cómo las estufas deben ser evaluadas también debería cambiar un poco, ¿cierto? Entonces, en algunos países de la región uno ve claramente que el sistema plancha predomina, porque pues obviamente los alimentos se cocen asados, como las arepas aquí en Colombia, las tortillas en Centroamérica, pero también hay otras partes en donde, por ejemplo, se cocina al hervor, ¿no? Entonces, eso requiere otro tipo de evaluación, y creo que Omar en su presentación lo profundizó hasta cierto grado. En el caso, por ejemplo, de cómo se viene estructurando la norma colombiana, primero, no hemos tampoco querido inventar el agua, ¿no? Creo que ya hay un esfuerzo importante que han hecho otras entidades en la región, y lo importante es construir sobre lo construido, porque hay muchas cosas que en el caso de la norma colombiana sirven de lo que se ha hecho en otros países. Nosotros, por ejemplo, debemos decirlo, nos basamos en principio fundamentalmente en la norma boliviana,
También vimos algo de lo que se ha hecho en Perú, pero también tuvimos que mirar, digamos, cuáles eran las particularidades propias del país para ver cómo de alguna forma se adoptaba de forma total o parcialmente u otra normativa. Entonces, yo creo que sí hay algunas diferencias importantes. Nosotros, por ejemplo, estamos frente al reto que no lo hemos visto y siempre lo hemos planteado, es como de alguna forma la eficiencia, como lo planteaba la participante, cómo la eficiencia se ha afectado por la altura. Nuestros países son países, si somos países andinos, somos países predominantemente montañosos y diferimos mucho de países asiáticos, diferimos mucho de algunos países, o la gran mayoría de países africanos, en donde se encuentran casi a nivel del mar o en áreas muy poco montañosas. Entonces, siempre dentro del comité ha surgido la duda, bueno, cómo de alguna forma, porque eso se ha trabajado, cómo la altura afecta el tema de la combustión y qué efectos tiene sobre la eficiencia. Entonces quisimos avanzar un poco más en esto y, por ejemplo, en el caso puntual nuestro, nosotros proponemos lograr un umbral de eficiencia a una cota altimétrica. La hemos fijado en 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, las estufas deberían evaluarse a esa altura y cumplir con ese umbral para poder ser aprobadas. También hay muchas inquietudes y se están tratando de solucionar últimamente en cómo también este tema de la altura puede de alguna forma tener una incidencia en el tema de emisiones. Entonces, creo que sí, a pesar de que hay muchas semejanzas, pienso que las normas tienden a ser diferentes de acuerdo a las particularidades de cada país. Sí, Marisol, por la parte de la colaboración, creo que efectivamente, como dice, bueno, perdón, volviendo, que como dice Javier, hay particularidades en cada lugar, pero también justamente hay protocolos, por ejemplo, los equipos de medición son más o menos estándar y el tipo de pruebas, aunque la prueba en sí sea diferente, la forma de armarla, etcétera, son en muchos casos similares. Entonces nosotros, de hecho, con esfuerzo de una acción que se ha hecho en el contexto de la red latinoamericana de cocinas limpias, es promover justamente la colaboración entre diferentes centros. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un laboratorio en México y dimos capacitación a Sensico en Perú y al Laboratorio de Certificación de Bolivia en una serie de aspectos de justamente de protocolos más adecuados a las condiciones locales, y ellos a su vez nos dieron a nosotros capacitaciones sobre temas que dominan más, y entonces al final pues pudimos aprender unos de otros y es algo que es muy importante. Hay una cuestión que pasa y que es muy desafortunada, es que en general muchos de estos entrenamientos, estas capacitaciones vienen de norte a sur y están hechas muchas veces, como decía Javier, adaptadas más a las condiciones de Asia o de otros lugares África, ¿no? Mercados más grandes en muchos casos donde la gente tiene ya proyectos mucho mayores y la gente no, tenemos que aprender más a colaborar entre nosotros. En esta parte de certificación, normas, evaluación, hay un potencial muy grande y lo deberíamos aprovechar. Lo bueno es que ya hemos avanzado en esa parte, ¿no? Muchas gracias, Omar. Sí, no sé, Ana, si quiere agregar algo en relación a esta pregunta. No, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los otros dos colegas, no tengo nada que complementar. Gracias, Marisol. Ana, no tenemos más preguntas al momento. Creo que las tres presentaciones nos han brindado una información muy valiosa en el día de hoy. Sobre todo, ha sido una oportunidad muy importante para ver la visión y el trabajo que se está haciendo en cada uno de
estos tres países de nuestra región, Perú, Colombia y México, y cómo ver la complementariedad entre los programas, en qué se pueden ayudar, complementar y también servir de ejemplo, y las lecciones aprendidas poder ser tomadas también como referencia para el resto de la región. Así que muchísimas gracias. Agradecemos en principio a la Red Latinoamericana del Caribe de Cocinas Limpias que nos ha brindado hoy la oportunidad de congregarlos a ustedes, Ana, Omar y Javier, en el día de hoy, desde sus puntos de referencia en este momento. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para nosotros poder escucharles la mañana de hoy. Están cordialmente invitados para seguir compartiendo información de valor a toda la comunidad y con ello a todos los especialistas del área energética de la región. Muchísimas gracias y las puertas de Expertos en Red siempre están abiertas para ustedes. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Marisol, muy amable. Gracias a todos. Muchos saludos. Gracias también a los participantes que se han unido hoy de distintos países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su conexión. Les recordamos que este webinar ha sido grabado en su totalidad y podrán encontrarlo en los próximos días en la página web de Expertos en Red, expertosenred.olade.org, en la sección de la red Energía y Accesos, disculpen, y de ahí en la sección Webinars con el título de este webinar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.